Yo creo que hay pocos incidentes en la historia democrática de Venezuela donde demuestran con tanta crudeza lo que está dispuesto a hacer un régimen por preservar el poder. Y esto obviamente parte del 14 de abril. Un gobierno que ha basado su legitimidad en la legitimidad de origen, el hacer sentir que es mayoría y que por lo tanto representa al pueblo de Venezuela y es capaz de llegar a extremos con el aval ciudadano. El 14 de abril se demostró que somos mayoría los que queremos cambio, los que queremos una Venezuela verdaderamente democrática, de paz, de prosperidad, de desarrollo. Frente a la negativa del gobierno de aceptar lo que ya habían comprometido, de hacer una auditoría completa de todas las boletas que no se contaron, y una verificación con otros instrumentos como los cuadernos de votación y las huellas dactilares, que no se hizo. El CNE se comprometió y no lo hizo. Los diputados en la Asamblea Nacional planteamos una posición muy firme, de decir que no reconocemos al señor Maduro hasta tanto no se lleve adelante este proceso de verificación y que íbamos en su defecto además a acompañarlo, como se hizo, de recursos de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Frente a este planteamiento firme y además absolutamente coherente con la posición de Enrique Capriles y la Unidad Democrática Venezolana de exigir garantías, el presidente de la Asamblea Nacional, el teniente Cabello, decidió que no le iba a dar el derecho a la palabra a un diputado que no reconociera previamente, es decir, sometido a un examen de conciencia y respuesta afirmativa, el reconocimiento pleno del señor Maduro. Esto es algo inconcebible, porque un diputado, si algo tiene, es el derecho a expresar y el deber de expresar lo que le indica su conciencia sobre el tema que sea. Efectivamente, el 30 de abril yo coordinaba la sesión por parte de la Unidad Democrática y me correspondió firmemente expresarle esta posición al señor Diosdado Cabello, a lo cual contestó que diputado que no aceptara responder afirmativamente no tendría el derecho de palabra. Cuando se nos negó el derecho de palabra, colocamos nosotros y mostramos unas pancartas donde decía golpe al Parlamento. Y en ese momento fue algo obviamente concertado. Un grupo de más de 10, 15 diputados del oficialismo se vinieron hacia nuestros curules y comenzaron a golpearnos. Directamente, golpear y agredir diputados. Bueno, en mi caso, una diputada me golpeó y me fracturó la nariz. Tengo 5 fracturas en la nariz. Y no contenta con esto, yo me levanté después del golpe y volví a hablar con el señor Cabello, a decirle que tenía que abrir las puertas, que las tenían cerradas con cadenas, que tenían que conectar las cámaras que estaban mirando al techo, porque en la Asamblea Nacional Venezolana solamente permiten que la televisión pública de la Asamblea ingrese, y pretendía continuar la Asamblea como si no hubiese ocurrido nada mientras habían diputados en el suelo heridos. En ese momento, la misma diputada vino por detrás, me tomó del cabello, me tiró al piso y comenzó a patearme en el piso, ante la vista del señor Cabello, cuya reacción fue sonreír. Esto obviamente generó una situación de conmoción a nivel nacional. Esto era algo nunca visto. Ver diputados golpeados brutalmente por los propios diputados, por otros diputados, y con la complacencia, por no decir el incentivo, por parte de la directiva de la Asamblea Nacional. En esos días se nos quitaron los sueldos, se nos arrebataron las presidencias de las comisiones, se nos amenazaron públicamente. Es decir, realmente lo que ha habido es una, obviamente, complicidad de los otros poderes. En mi caso, la Fiscalía abrió, de hecho, la investigación. Yo rendí declaración al médico forense y aprovechando una ausencia mía de Venezuela, se presentó la fiscal con una comisión de la policía al consultorio de mi médico y a la fuerza se llevaron todas mis historias en original, lo mismo que hicieron también del hospital. Para que no queda rastro de la agresión. Y no me dan acceso al informe. Informe y al expediente a nivel de la Fiscalía. Entonces, eso te demuestra cómo está el sistema de administración de justicia en Venezuela absolutamente al servicio del Ejecutivo y cómo está el poder legislativo al servicio del Ejecutivo. Hay que tener mucho cuidado cuando se dice normalidad.
porque no es un parlamento democrático. Parlamento democrático empezaríamos porque obtuvimos la mayoría de los votos y deberíamos tener la mayoría de los curules. Con el 52% de los votos tenemos 40% de los curules. Y con ese 60% de los curules el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana en el legislativo. Al día de hoy tenemos restricciones enormes en cuanto a los tiempos de nuestras participaciones. No se ha aprobado una sola investigación, una propuesta por la bancada de la democracia y no nos han restituido las presidencias en las comisiones que nos corresponden por ley. De modo que es un entorno muy hostil, donde para entrar y salir del Parlamento muchas veces ponemos nuestra vida en riesgo porque hay personas pagadas que llevan allí para que nos agredan, para que nos insulten, lo mismo que en las tribunas dentro de las propias cámaras. No se le da acceso a los medios. Entonces realmente es un contexto muy adverso, pero que lejos de debilitar estas agresiones, realmente siento que nos han dado una enorme fortaleza. Si ellos pensaron que trancándonos los micrófonos y negándonos el derecho de palabra nos iban a callar, realmente lo que hicieron fue abrirnos las puertas de los congresos y parlamentos de América Latina, donde a raíz de este incidente hemos tenido unas muestras de solidaridad enormes. Y yo incluso personalmente he podido, nunca he hablado en la tribuna de la Asamblea Nacional Venezolana, no me lo han permitido nunca, pero ya he hablado en las tribunas de varios congresos de América Latina. Entonces, de alguna manera, este evento abrió muchos ojos, quitó muchas máscaras de hasta dónde están dispuestos a llegar un régimen que no es democrático, porque en Venezuela hoy no hay democracia. Yo creo que en estas situaciones es inaceptable los eufemismos. Esto no es un tema de democracias imperfectas o posmodernas. Esto no son democracias. Cuando definimos que es una democracia, y una democracia habla de Estado de Derecho, del respeto al imperio de la ley, del respeto a los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la protesta, como el derecho a la propiedad privada, todos están conculcados en Venezuela, como la vigencia del pluralismo en la Asamblea Nacional y vemos lo que allí ocurre, y como el respeto a la soberanía popular expresada en el voto, la cual fue arrebatada el 14 de abril. Entonces, definamos democracia, pero en Venezuela esa democracia entendida así no existe. ¿Qué hay? Yo creo que ya estamos pasando incluso un estadio peor que el autoritarismo. Venezuela está en el límite del precipicio totalitario. El autoritarismo se contenta con controlar los espacios públicos. El totalitarismo va más allá. Quiere controlar tu conciencia, cómo piensas, cómo sientes. Y vemos entonces cómo hay expresiones orientadas a la ideologización de los hijos. Y eso en Venezuela lo estamos viendo, a través de los consejos educativos que quieren controlar la educación con un componente educativo, ideológico brutal. Quiere controlar lo que tú sientes, lo que tú escribes. Y vemos cómo van penetrando incluso en los centros de trabajo y cómo la persecución a empleados públicos entrando a sus correos electrónicos. Les han arrebatado teléfonos celulares para ver si cometieron la traición de tener una fotografía de Enrique Capriles o de un familiar con Enrique Capriles en su propiedad. Y incluso penetrando los hogares. Después del 14 de abril, después de las elecciones, el gobierno Maduro, sabiéndose ilegítimo en su origen, porque los venezolanos sabemos que ganó Enrique Capriles y que no se quiso respetar esta soberanía popular, la respuesta del régimen ha sido radicalizar, ha sido afianzar y avanzar a mayor velocidad en estas prácticas económicas, políticas y sociales que han generado tanta destrucción en el país. Un intento de callar, de dar un ejemplo, porque la gente al final dice, si esto le pasa a un diputado, ¿qué me puede pasar a mí? Y lo que se quiere crear es este entorno de terror colectivo en Venezuela. Mira, yo siento que muchísima gente que tenía pocas esperanzas de nuestro triunfo el 14 de abril, quedó absolutamente convencida del triunfo de Enrique Capriles cuando vio y constató lo que ocurrió en Venezuela el 14 de abril. Fue una movilización masiva sin precedentes. El gobierno llegó a extremos obvios,
de utilización de la violencia, de arrebatarles cédulas a personas que estaban en las colas para que no pudieran votar, denuncias constatadas de personas del oficialismo que llegaban con paquetes de cédulas para repartir y para que muchas personas votaran más de una vez, centros de votación en los cuales nuestros testigos fueron sacados a la fuerza, el cierre de la frontera para que los venezolanos que viven del otro lado de la frontera con Colombia no pudieran votar. Estamos hablando más de 60.000 personas. Cuando tú sumas todas estas irregularidades, nos damos cuenta que hay más de 800, 1 millón de votos seriamente cuestionados y afectados. Y la diferencia fue menor a 200.000 votos. Por eso Enrique Capriles y los venezolanos pedimos que se cuenten todas las boletas, que se hiciera una auditoría completa. Y ante esta exigencia colectiva, incluso el propio Maduro dice que él aceptaba que se hiciera la auditoría. Tenemos un mandato y es cada voto del 14 de abril. Ahora, hemos aprendido algo, y esto es un planteamiento que puede sonar muy duro para cualquier persona que viva en una sociedad democrática. Cuando se enfrenta a una neodictadura, que es lo que existe en Venezuela, es un sistema totalmente autoritario con una fachada democrática, que intenta parecer democrático por la vía de las elecciones o por otros mecanismos para obtener legitimidad. Cuando es de esa naturaleza el régimen que enfrentamos, no basta con ser mayoría y no basta con ganar elecciones. Hay que llevar adelante una lucha organizada, firme, ciudadana en las calles. Hay que lograr que esa presión se sienta, porque al final es lo que hace que el costo político se incremente y que las instituciones reaccionen. De modo que la aproximación tiene que ser simultáneamente en estas dos vías, con una tercera dimensión, que es la dimensión internacional. Somos una mayoría incluso más grande. Y por eso el gobierno actúa como actúa. La reacción ha sido, como decimos los venezolanos, ir hacia adelante. Radicalizar, perseguir, tratar de, con la fuerza y por la fuerza, dar una imagen de poder, de control, que en efecto no existe como tal. Eso no significa que no sean peligrosos, que no hagan mucho daño. Todas estas acciones te demuestran un gobierno que quiere, por la vía de la represión y de la intimidación, tapar una Venezuela que cada día está en una situación económica más ajustada y desesperada. Es decir, un ingreso real que se ha ido comiendo en la inflación el sueldo. Hoy en día somos el único país de América Latina donde el sueldo mínimo es menor a la canasta alimentaria. Entonces Venezuela con un petróleo por encima de $100 y los venezolanos pasando hambre. 2 millones de venezolanos se acuestan hoy con hambre. Eso es moralmente inaceptable, dado los recursos que ha recibido este régimen. Uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué Venezuela, si además somos un país de gente buena, de gente amable, de gente solidaria, por qué estos niveles de violencia en el cual hoy, en vez de los padres enterrar a sus hijos, los hijos enterrar a sus padres, son los padres los que están enterrando a sus hijos, porque los que se están muriendo son los más jóvenes y además los más pobres, hombres pobres. Y la realidad es que la violencia existe primero, obviamente, por un proceso de impunidad total. Cuando tú tienes, según las cifras de la propia fiscal general, un 97% de impunidad en homicidios. Entonces, la violencia se convierte en el mejor negocio. Pero el sistema de administración de justicia se ha convertido en lo más corrupto que te puedes imaginar. Las cárceles venezolanas son inhumanas. Tenemos la tasa más alta de homicidios en cárceles. Y los grandes negocios de droga, de secuestro, de extorsión, se manejan desde las cárceles. Se habla de más de 8 millones de armas ilegales en las calles. ¿Cuál ha sido la respuesta de Maduro? Ha anunciado el plan número 20 de seguridad ciudadana. Se llama el Plan Patria Segura. ¿Saben qué consiste? 12.000 efectivos del ejército con armas de guerra a la calle. Del ejército. El mundo entero sabe, todos sabemos, que los militares en la calle asustan a todo el mundo, menos a los criminales. Menos a los criminales. No están preparados para combatir el AMPA común. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que esto está haciendo es intimidar a la población, otro elemento para que no haya protesta, pero lejos de resolver la causa del problema de la criminalidad, lo está agravando.
Y la violencia se ha convertido también en un mecanismo de control social, porque si tú tienes terror de salir de tu casa, si tú te encierras, si además pasas todo tu día pensando cómo vas a sobrevivir para conseguir desde papel higiénico hasta leche, hasta un pollo o una medicina, si tienes que escoger entre comprarle medicinas a un hijo enfermo o comida a los demás, ¿cómo puedes estar luchando por la democracia, por la justicia, por la libertad? Es una manera de tener un país sometido. Por eso cuando dicen que Chávez quiere a los pobres, mi respuesta ha sido sí, los quiere bien pobres. Nos necesita una sociedad empobrecida y dependiente para poder ejercer un control material, político, moral y espiritual. Y por eso es esta lucha es de valores, esta lucha es una lucha por la dignidad y una lucha por la libertad. Y es la lucha de la mayoría de los pueblos de Venezuela, del pueblo de Venezuela, y por eso esa lucha la vamos a ganar. Hugo Chávez había logrado instalar un sistema donde él era el movedor de hilos múltiples y muy diversos. Pero quien tenía realmente el control, quien centralizaba toda la información de estos grupos, era Hugo Chávez. Y las tensiones entre esos grupos se intuían, se inferían. Pero al no estar Chávez, obviamente que esa lucha por poder de diversos grupos económicos, sociales, políticos, internacionales, se ha desatado. Bueno, Venezuela está en una situación cada día más complicada, no solamente porque hay una enorme crisis económica y social, se agrega una crisis de legitimidad, y por lo tanto esto ha generado una situación institucional muy compleja y agregándole lo que yo llamaría la peor de todas las crisis, que es una crisis moral y la evidente decadencia de un régimen que durante muchos años no solamente se ha impuesto y ha controlado los poderes públicos desconociendo preceptos constitucionales, sino que se ha puesto en evidencia la corrupción más general y profunda que conocemos en nuestra historia. De modo que esto todo ha generado una situación de una profunda inestabilidad, una profunda complejidad en Venezuela que hace que casi cualquier escenario pueda ser posible a estas horas. Desde el punto de vista económico, estas son las únicas consecuencias posibles de 15 años en las cuales se ha progresivamente y sistemáticamente destruyendo la confianza, el Estado de Derecho y el respeto a la propiedad y a las inversiones. En un país donde se han aprobado una serie de reglas y leyes que afectan directamente la propiedad, como por ejemplo la ley de tierras, inmuebles, etc. Después las expropiaciones que han tenido lugar, las invasiones que han tenido lugar, más los controles de precios, de tasas de interés, de acceso a dólares que hacen que las inversiones sean realmente adversas en Venezuela. Y esto ha ido destruyendo la producción local y haciendo Venezuela prácticamente dependiente de las importaciones petroleras. Estamos hablando que el 95% de las divisas dependen del petróleo. Eso es dinero que maneja el gobierno con una enorme discrecionalidad, porque ni siquiera están sometidos todos los controles que se debería por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, esto ha ido llevando inevitablemente a una inflación galopante.